Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Administrativo, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención. YUS Canal Multimedia presenta Sí es penal. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio YUS. YUS Canal Multimedia presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Buenas tardes, estamos con ustedes en una nueva emisión de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia, al maestro César Alanís y Oscar Telles, de Radio YUS, y del seminario a Cristina Ávila, Rosa María Valdés, Carlos Velasquillo y la maestra Amparo Apolinar. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook o Twitter, Seminario de Sociología General y Jurídica, Facultad de Derecho, UNAM, o a través del correo semsoc@derecho.unam.mx. El día de hoy tenemos la alegría que nos acompañe el maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos y vamos a tratar un tema muy interesante de actualidad que nos ha hecho actualizarnos, que intitulamos Libre Desarrollo de la Personalidad, un nuevo derecho. Y antes de iniciar, por favor, maestra Amparo, si nos da su síntesis curricular, por favor. Claro que sí, doctora. El maestro Alejandro Avendaño Ábalos es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. Actualmente se encuentra estudiando la especialidad en Derecho Penal en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. Es profesor de Derecho Penal y Metodología de la Investigación Jurídica en la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María la Ribera. Ha participado como disertante en varios diplomados en Derechos Humanos y Juicio de Amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha colaborado en el Tribunal Superior de Justicia y en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y actualmente es abogado postulante especializado en materia penal y familiar en el despacho Avendaño Abogados, del cual es fundador y titular. Bienvenido. Muchísimas gracias en este espacio tan cordial que me brindan, desde luego que a las autoridades educativas de nuestra facultad y a ustedes que me brindan esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Partimos de señalar que todo individuo debe tomar sus decisiones, pero una característica fundamental es que tenga el suficiente discernimiento para comprender los actos que realiza, es decir, una capacidad de entendimiento y juicio necesario para poder comprender el alcance y consecuencias del acto de que se trata. Y a partir de esto ha surgido precisamente el concepto de libre desarrollo de la personalidad, que se acuña por primera vez en Alemania en 1949. Y así el artículo correspondiente, el 2.1, estableció que toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad siempre que no viole los derechos de otra ni atente contra el orden constitucional o la ley moral. Entonces, nuestra primera pregunta, Alejandro, es
¿Qué vamos a entender por esto de el libre desarrollo de la personalidad? Bien, antes de precisar un concepto que nos aclare qué se entiende por este derecho, es necesario que acotemos qué es lo que se entiende por personalidad. Pero desde un punto de vista psicológico, dado que el concepto jurídico sí nos da una visión de cuáles son esas categorías que toda persona pudiera tener, como la imagen, derecho al nombre, a la capacidad, etcétera, pero bajo la interpretación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha tomado esta visión de orden psicológico para definir qué es personalidad. En ese sentido, personalidad significa ese conjunto de actitudes, pensamientos, sentimientos, emociones que toda persona tiene y que persisten en el tiempo, y que además eso nos hace que nos distingamos unos de otros. De esta manera significa que es un ámbito de privacidad, un ámbito de intimidad de la persona, para entonces Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Regresamos con ustedes. Les cedo el uso de la palabra a Carlos para que los saludos que nos han enviado el día de hoy. Gracias, doctora. Estela Galindo nos manda saludos. Asimismo, regresamos un caluroso saludo. Jafet Ortiz, Rosa María Valdés, Cristina Ávila, Bray Gutiérrez y Karen Campos. Ojalá nos sigan acompañando en este segundo fragmento del programa Societatis. Gracias. Y la maestra Amparo, como ustedes ya saben y es habitual, nos va a dar las recomendaciones de películas para este fin de semana. Ustedes disfruten del tema que nos ocupa el día de hoy. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, a propósito del tema, hemos seleccionado algunas películas que precisamente destacan algunos aspectos que pueden afectar este libre desarrollo de la personalidad del individuo. El primero es la película Kramer contra Kramer, una película estadounidense de 1979, protagonizada por Dustin Hoffman y Meryl Streep. Esta película tuvo 9 nominaciones a los premios Oscar, ganando en 5 categorías, como mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz de reparto y mejor guión adaptado. ¿De qué va esta película? Bueno, pues nos aborda precisamente las relaciones de pareja. En un momento determinado, por diversas situaciones, pues pueden llevar a conflictos que terminarán en divorcio, ¿no? Al final, la visión del divorcio todavía es, en este contexto de la película, un tanto temido porque significa una derrota a un proyecto de vida. Pero la situación se complica cuando hay un menor de por medio, y si esta situación del divorcio no se maneja adecuadamente, pues puede afectar precisamente el desarrollo del niño. En este sentido, también nos hace reflexionar o que tradicionalmente la custodia iba a manos de la mamá, ¿no? Porque se consideraba que en ese sentido era lo mejor, que se garantizaba el desarrollo. Sin embargo, pues también nos hace reflexionar que en muchas de las ocasiones no es así, y entonces esta película en específico nos aborda cuando un padre tiene que hacerse cargo de su hijo, ¿no? Pero a la vez de garantizar todos los aspectos de su desarrollo, pues también a la par este sentido de responsabilidad que le implica cuidar también el trabajo, porque de ello depende la manutención de su hijo, ¿no? Y también al final, ¿qué pasa cuando decide este conflicto llevarse a los tribunales? Al final hay que ver que hay que garantizar el mejor bienestar en este sentido para efectos del menor. La otra película que vamos a recomendar es La decisión más difícil. Es una película de Estados Unidos de 2009 que a manera de drama nos narra precisamente una historia familiar en la que uno de los hijos, pues debido a una enfermedad terminal, tiene que recurrir a los avances de la ciencia, y estos avances le permiten a través de la reproducción asistida a los padres concebir una nueva hija para atender la enfermedad de su hermana. Sin embargo, precisamente ahí viene la disyuntiva. Esta niña es sometida a tratamientos y a sucesivas operaciones que al final llega un momento en que ella dice, yo estoy cansada, ¿no? Entonces mi objetivo o para lo que yo vine no es
para solo ser un objeto que ayude a cuidar a mi hermana. Entonces acude a los tribunales precisamente para hacer que sus padres pues de alguna forma respeten su propia vida y que tenga ese libre desarrollo que como ella como ser humano le corresponde, ¿no? Independientemente de la ayuda que en su momento le pueda brindar a la hermana. Y por último tenemos una comedia italiana de 1961 que se llama Divorcio a la Italiana, precisamente. Fue una película muy importante porque retrata la sociedad siciliana de los años 60. Esta película ganó el premio Oscar a Mejor Guión Original y fue candidata del Mejor Actor Principal y el de Mejor Director. Fue muy importante porque precisamente en los años 60, en el entorno principalmente social y religioso, en el que no era bien visto esta cuestión del divorcio, esta película vino a encender precisamente el debate sobre en su determinado momento legalizar el divorcio, y entonces pues obviamente la sociedad en ese momento tenía una visión muy específica respecto a esta situación y nos hace reflexionar precisamente sobre cómo algunas instituciones en determinado momento pues son importantes. Gracias. Bueno, se nos ha adelantado la maestra Amparo, ¿verdad? Porque hemos dado ya el concepto de el libre desarrollo de la personalidad, pero obviamente pues el paso siguiente, mi querido Alejandro, es concretizarlo, es decir, verlo en casos específicos. Y obviamente al tener tú la especialidad en derecho familiar y dedicarte a ello, pues sí te quiero solicitar que nos dieras unos ejemplos o cómo aplica, diríamos, este derecho al libre desarrollo de la personalidad en estas dos instituciones básicas, el divorcio y el matrimonio. Bueno, hablaremos primero del matrimonio para ir en orden. Matrimonio y luego divorcio. Muy bien, doctora. Sí, en relación a la institución del matrimonio, tan solo en el Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se establecía desde hace muchos años que la unión debiera ser entre una persona del sexo masculino y sexo femenino. Y entonces ya viene diversos amparos que son del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es cuando se inician los estudios y análisis de los mismos, en el que, siendo ponente el ministro en ese entonces, Sergio Valls Hernández, determinó que en dicho precepto que establece el matrimonio se debe de considerar que no solamente existe la posibilidad de que una persona pueda unirse con otra del mismo sexo, sino que ya no se manejó el modelo de familia como premisa única, como concepto único, sino que ya hizo una interpretación mucho más compleja, mucho más amplia, y entonces ahora debemos de hablar de familias monógamas, monogámicas, estructuradas, en fin. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad significa eso, que toda persona puede unirse en matrimonio con otra independientemente del sexo. Es decir, se está concretando su preferencia sexual, como la acabo de decir, derivada del artículo 1 constitucional. Básicamente ahí tenemos el mayor reflejo del derecho al libre desarrollo de la personalidad en la figura del matrimonio. Por otra parte, en el tema del divorcio hay mucho más conflicto y ha habido diversas interpretaciones a últimas fechas, empezando desde la precisión de que deba ser sin causa. Antes se preveía en casi todos los códigos civiles de la República la necesidad de que fuera bajo la expresión de por qué se está divorciando, por qué se está desuniendo, y acreditarla. Y tenemos muchos ejemplos con la adulterio, la violencia, etcétera. Sin embargo, interpretando ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, se dejó sin causales. Se entendía que era un proyecto de vida de la persona, y el no explicarle a una autoridad judicial por qué se separaba, y ahí entonces ahí tenemos el primera expresión. Ahora, después tenemos una segunda expresión
de contradicción, así yo lo llamaría, con dicho derecho, cuando empieza el análisis en dicha figura jurídica respecto a que tenga que esperarse los consortes un año mínimo después de haber contraído el matrimonio para divorciarse. Ahora se aguanta. Así es, doctora. Entonces, esta interpretación, doctora, pues es relativamente reciente, tiene el año pasado, si no mal me equivoco, y entonces se dijo que no es necesario señalar o esperar un año para que después de contraído el matrimonio, se proceda al divorcio. Y una más. Finalmente, existen códigos civiles que se han interpretado, por ejemplo, Jalisco, por ejemplo, el caso de Veracruz, en el que después de haberse decretado el divorcio, las personas tenían que esperar un año, cuando se trataba de divorcio voluntario, para volver a contraer nupcias. Y cuando se trataba de un divorcio donde se haya decretado a un cónyuge culpable, entonces ese cónyuge culpable debía esperar 2 años para volver a contraer nupcias, lo cual atentaba con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, es decir, de definir bajo el plan de vida con quién va a volver a contraer matrimonio y en qué tiempo. Es una limitante excesiva y en específico a la invasión de la privacidad, en cuanto a que pues se le tenía que hacer esperar a la persona. Ahora no, son cuando menos criterios en tesis aisladas. Todavía no se ha logrado una obligatoriedad en tesis jurisprudencial, pero tenemos un avance en la interpretación. Estos asuntos todavía no son susceptibles, no han sido susceptibles de analizarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero probablemente a un tiempo mediano llegue a realizarse. Pues ahorita escuchándote me viene a la mente una pregunta, abusando de tu amabilidad te la voy a hacer. Sí, claro, con mucho gusto. Porque seguramente tú sabes que está ya ahora la limitante de que no se pueden casar hasta que no tengan los 18 años. Entonces, si yo como menor de 18 años podría tener acciones jurídicas para decir precisamente con base en este derecho al libre desarrollo de mi personalidad, y si la ley me está poniendo que yo requiero de tener, que no vamos a entrar al origen de por qué tiene argumentos muy serios esta limitante de que, o esta prohibición del matrimonio hasta los 18 años, pero podemos pensar que podríamos tener una opción precisamente con base en este libre desarrollo de la personalidad en relación a esta limitante. Sí, efectivamente, también en este aspecto, como usted lo asevera, se protegió el derecho al libre desarrollo de la personalidad al reformarse el precepto que contenía la figura del matrimonio. Porque antes de la reforma, cuando menos al Código Civil de nuestra ciudad, se tenía que la edad mínimo para varones era 14 años, 16 años, perdón, y para las mujeres 14. Y entonces viene la reforma, no solamente interpretando la vigencia del derecho al libre desarrollo de la persona, sino también el derecho a la no violencia de grupos en situación de vulnerabilidad, en específico de las mujeres, de las niñas, que se vulneraba al tomar esta decisión viciada, yo diría, porque todavía se dice que todavía no tenían la capacidad psicológica, cognitiva, emocional, de tomar una decisión plena para poder contraer el matrimonio. Y entonces viene esta reforma. Lo que es difícil de entender es cómo todavía a la fecha el Código Civil Federal sigue previendo estas edades como mínimo para contraer el matrimonio.
Sí es cierto que ha habido decretos de reforma, reforma al Código Civil Federal, pero aún todavía no llegan a aprobarse en su totalidad en el Poder Legislativo. Pero esperemos que muy pronto ya se vea reformado este ordenamiento jurídico de gran importancia, porque el Código Civil Federal viene a permear el paradigma y aplicación de los derechos a nivel estatal. Es decir, los códigos civiles locales deben seguir, si la autonomía de su lugar lo permite, su autonomía de su poder lo permite, pues la misma legislación, o cuando menos seguir los parámetros de la legislación federal para poder regularlo, ¿verdad? Y claro, al final, también otra pregunta, ¿quién puede ejercitarlo? O sea, el menor de edad o los padres, ¿no? Si quieren, realmente tienen la idea de que la chica o su hijo o su hija contrajeran matrimonio, ¿no? De hecho, este paradigma de proteger a los adolescentes para contraer matrimonio viene a contraponerse con un criterio de reciente publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia penal. Y bueno, ese criterio tiene que ver con el delito de corrupción de personas menores de edad. Es decir, el hecho de que un adolescente tenga el acceso a los derechos de sexualidad, de información, para entonces decidir con quién realizar actos sexuales. La Suprema Corte realizó una interpretación en dicho precepto de la legislación local de la Ciudad de México, en cuanto a que cuando se trata de actos que refieran la inducción a actos sexuales, en el adolescente se tiene que interpretar si en el adolescente había esa libre disposición para poder elegir con quién, en dónde y cuándo, y si realmente no había un desequilibrio de poder entre el que se dice víctima y el imputado. Entonces, la Suprema Corte abrió este espacio, esta figura, o no figura, sino este pensamiento de reflexión para decir, bueno, pues vamos a analizar si es en cada caso concreto, si un adolescente tendría las condiciones para tomar su decisión propia, para realizar actos que desde un origen están prohibidos. Y si lo trasladamos a la materia familiar, en cuanto al tema de la capacidad para contraer el matrimonio, pues también podríamos analizar en cada caso concreto si pudiera tener la libre disposición de su plan de vida. Habríamos que ver. Sin embargo, al día de hoy queda limitado a 18 años. Incluso ha habido una corriente a nivel internacional de proteger la edad de los contrayentes, pero podríamos ver una contraposición de interpretación en ese tesis penal que acabo de mencionar. Sí, al principio, ¿no? Es decir, por un lado tengo que proteger, pero del otro lado, ¿no? Pensemos una chica felizmente enamorada o lo que sea, o que su proyecto de vida sea ese, ¿no? Tendríamos ahí una contradicción o un choque de estos derechos, tan válido uno como el otro, ¿no? Sí, porque como mencionó, la concepción sobre el desarrollo psíquico que se tiene del adolescente está cambiando en la legislación, como en el ejemplo que cité. Y habremos que ver en el caso de la necesidad de contraer matrimonio, si tiene la capacidad, la libertad para poder entonces entender qué conlleva este acto jurídico y sus consecuencias. Si realmente estaría en condiciones de crear una familia libre de todo tipo de violencia, con los fines que de manera libre le reconoce el matrimonio, porque ese fin que tradicionalmente se tenía del débito carnal, de la procreación,
pues ya quedó superado. Entonces habremos que ver si la contrayente menor de edad tiene esa capacidad. Sin embargo, hay todavía, hay a la fecha una limitante ya legal jurisprudencial en ese sentido. Pues vamos a una pausa nuevamente y regresamos con ustedes en 2 minutos. Regresamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. el Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de YUS Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En YUS Canal Multimedia. Las voces expertas del Seminario de Derecho Romano se escuchan todos los jueves del mundo a las 11 de la mañana con la doctora Consuelo Sirvent en su emisión radiofónica Doctus Legum. Jueves 11 a.m. a través de YUS Canal Multimedia. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Administrativo, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio YUS, una admirable experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su Facultad de Derecho, que es la primera de América Latina. YUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Continuamos con Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. ¿Qué pasó con esa popularidad, Carlos? Regresamos con ustedes. Estamos hoy ocupándonos de una actualidad, es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hemos conversado con el maestro Alejandro ahorita sobre el tema de la familia, el matrimonio, el divorcio. Y antes de continuar en otro tema, le cedo el uso de la palabra a Carlos para que nos dé los saludos de quienes nos hacen el favor de escucharnos y vernos. Gracias, doctora. Pues mandamos un saludo a Yosa Rivera, Diana Iniestra, Jacinto Hernández, quien manda saludos a la doctora Elsa específicamente. Muchas gracias, Jacinto. Valeria Hernández y Bray Gutiérrez, que ahora nos manda saludos a todos. Y que tengamos un excelente programa de hoy, día martes. Gracias, Bryce. Y síganos acompañando en este último bloque. Por favor, doctora. Gracias, Carlos. Y bueno, las últimas recomendaciones, maestra Amparo, para disfrutar este fin de semana, por favor. Claro que sí, doctora. Bueno, ahora vamos a recomendar algunas películas que tratan un tema y que de alguna forma también dieron origen a esta figura del libre desarrollo de la personalidad, que es la trata de personas. La primera película es La Verdad Oculta o Secretos Peligrosos. Es una producción de 2010 que se trata de una historia que está basada en hechos reales. Esta película nos muestra cómo una policía tiene que enfrentarse precisamente a una red de traficantes en la cual están involucrados pues funcionarios de la misma policía o funcionarios de otras instituciones que en principio debían de proteger estos derechos, sin embargo hacen todo lo contrario o son cómplices precisamente de esta red de trata de personas. La siguiente es Tráfico de Humanos, una producción
de Canadá, Estados Unidos de 2005, en donde nos plantea precisamente la trata de niños y adolescentes para incrementar los negocios de red de trata de personas a través de la prostitución. Y bueno, también nos hace reflexionar cómo son reclutadas estas mujeres, estos niños o estos jóvenes a través de diferentes agencias que les prometen a lo mejor un trabajo, sin embargo en realidad el objetivo es prostituirlos incluso a nivel internacional. Y por último, Cargo, Inocencia Perdida, una película estadounidense de 2008, que en realidad a manera de documental nos expone precisamente el mundo del tráfico sexual de mujeres y niños en los Estados Unidos. Este documental recoge entrevistas de aquellos que fueron víctimas precisamente de esta red de trata de personas, de autoridades y de grupos defensores que precisamente día con día luchan para que este negocio se termine. Muchas gracias, maestra Amparo. Pues aquí ya han escuchado ustedes nuestras recomendaciones de esta semana, que son muy amplias y relajantes. Bueno, no creo que sean muy relajantes, la verdad, el tráfico de personas, que es quizás el caso más visible, ¿no?, de este libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, yo quisiera que comentáramos un poco, Alejandro, sobre algo que está ahorita también sobre el escritorio, que es lo de la marihuana. Si la marihuana también podría yo acogerme a este derecho de libre desarrollo de mi personalidad. Sí, absolutamente. Ya saben, chicos. Rápidamente. Desde luego que sí. Este tema que se empezó a interpretar tiene origen desde el año 2014, en el que un grupo de personas promovió un juicio de amparo y llegó ante el máximo tribunal del país. Después de una cadena de impugnaciones, llegó al máximo tribunal del país y se concedió la protección, la justicia federal, para que estas personas única y exclusivamente tuvieran la autorización de la COFEPRIS para el consumo lúdico y recreativo de la marihuana, única y exclusivamente respecto a este estupefaciente. Y desde luego que solamente acotada o limitada a ciertos actos, como por ejemplo el sembrar, el cosechar, transportar y desde luego el uso, el autoconsumo como tal, fumar la marihuana. Y posteriormente se han gestado una serie de amparos para, teniendo quiero pensar una intencionalidad, porque fueron básicamente grupos de intelectuales, posteriormente fueron promovidos de manera individual por un abogado, posteriormente por intelectuales, por un político, y entonces al día de hoy tenemos una interpretación en jurisprudencia que pues se refiere a que el consumo lúdico y recreativo podrá realizarse siempre y cuando no se transgreda el orden público y el derecho de terceros, como lo habíamos comentado, que son las limitantes externas de este derecho al libre desarrollo de la personalidad, y que es una limitación excesiva la que hacía los preceptos de la Ley General de Salud, que el legislador al tomar estas medidas legislativas no era eficaz al tratar de proteger la salud pública. Con estas medidas no era eficaz, sino que podían existir alternativas para entonces disminuir la afectación al libre desarrollo de la personalidad. Y es así que la Corte se pronuncia en cuanto a que el desarrollo del libre desarrollo de la personalidad debe ejercerse, debe tener sus limitantes, el Estado podrá proveer ciertas instituciones públicas para su desarrollo, y mientras el Estado no regule en qué lugares y en qué formas se realiza este consumo, pues no podrá hacer una prohibición absoluta, una prohibición total. Quiero decir que además la prohibición de la marihuana solamente se da cuando solamente se tenga la permisibilidad de ciertos actos, como decía, de sembrar, de cosechar, transportar,
pero solamente bajo esas situaciones de consumo, ¿no? Todavía el régimen de sanciones administrativas es muy limitante en cuanto a los actos de autoconsumo que están en la tesis jurisprudencial, ¿verdad? Pero al día de hoy todavía ni se ha convertido en reforma legal, constitucional, legal, ¿sí? y solamente queda en una jurisprudencia en el que toda persona podrá tener acceso al autoconsumo lúdico y recreativo bajo ciertos actos que estableció la Suprema Corte, pero eso puede marcar la pauta para una declaratoria de inconstitucionalidad o en su defecto una solicitud de que se reforme la Constitución o la legislación federal o local. Claro, esto también creo que tenemos que analizarlo desde la perspectiva del consenso internacional, ¿no? Si los países están ya activamente viendo esto o revisando esto, ¿no? Entonces, la tendencia, diríamos, internacional ahorita de los países es precisamente a dejar ese libre consumo, ¿no? Y el vecino cercano, Estados Unidos, ya varios estados han permitido, ¿no? O sea, hay pues, los lugares donde puede uno, bueno, pueden acudir a comprarla. Holanda, que es el modelo a seguir, pero al final, pues en nuestro país yo creo que hay muchas voces contrarias a esto, ¿no? De que realmente tengamos una libre o se tenga un libre acceso que conllevaría, por otra parte, la despenalización. ¿Podríamos hablar? ¿Qué sería? Bueno, en este momento, si bien se han discutido en foros académicos, lo cierto es que todavía no existen reformas serias para declarar o suprimir tipos penales. El hecho de que exista una prohibición absoluta del uso de la marihuana es solamente en este momento bajo el régimen en derecho administrativo, es decir, bajo la tutela de la Ley General de Salud. Pero a nivel penal todavía no tenemos esto. Ahora, la despenalización de la marihuana también conlleva a que tengamos que eliminar como conductas que al día de hoy están prohibidas en el derecho penal. Tendríamos que eliminar muchas conductas. El hecho de que se venda marihuana cerca de escuelas, sería difícil concebir su despenalización. Por ejemplo, la Corte, al interpretar que este autoconsumo lúdico recreativo deberá no lesionar derechos de tercero y el orden público, significa esto de que no tendrá que ejercerse ese derecho a una limitante, a una distancia cercana a los centros educativos, o el hecho de que una persona obligue a consumir a otra estos estupefacientes, estos narcóticos, y peor aún cuando se trate de niñas, niños y adolescentes. Entonces me parece que una despenalización sui generis no sería ni jurídica ni culturalmente adecuada. Sí tendríamos que apostar a una permisibilidad del uso de la marihuana a nivel lúdico, porque ya a nivel medicinal y de investigación se tiene, pero a nivel lúdico ya hay esta interpretación de la Corte, pero con ciertas limitantes, como lo acabo de mencionar, no transgrediendo orden público y los derechos de tercero. Y los delitos lo que provocan es eso, el dañar a la sociedad, pero habríamos que analizar cada caso concreto si realmente lo daña, ¿no? El adolescente que pretende ejercer su libre desarrollo de la personalidad, habríamos que ver si está en condiciones de ejercer su libre albedrío y de pues poder definir su plan de vida, ¿no? El hecho de experimentar sensaciones placenteras, de tener visiones que conlleva el consumo de droga, en fin, que esos son parte de ese
de ese espacio de privacidad que protege el libre desarrollo de la personalidad, pero habremos que ver qué tanto lesiona o no las limitantes externas, orden público y derechos a terceros. Mi querido Alejandro, ha sido maravilloso esta convivencia, que nos has explicado muy bien este nuevo derecho, que diríamos del libre desarrollo de la personalidad. A nuestro auditorio, mil gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición de Societatis, y los esperamos el próximo martes en una nueva emisión de nuestro programa y suyo, Societatis. Gracias. Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología